Esta imagen nos muestra cómo va a ocurrir el proceso de la fotosíntesis solamente dentro de un cloroplasto. Miren, aquí tenemos primero la luz del sol, la luz solar, muy importante. La luz solar que desciende e ingresa al cloroplasto, no ingresa solamente a la superficie y no ingresa a cualquier parte del órgano, ingresa solamente a un órgano llamado fotosistema 2 y fotosistema. Son procesos en realidad. Esto es el tilacoide. A ver, vamos a repasar. Decíamos que la fase luminosa ocurre en el tilacoides y que la fase oscura ocurre en el estroma, ¿verdad? A ver, para que se acuerden, vamos a subir. La fase luminosa ocurre en el tilacoides y la fase oscura en el estroma. Ahora vamos a bajar. Miren chicos, ahora tenemos aquí la imagen bien clara que nos va a explicar este proceso. Este es el tilacoides. Este órgano de aquí es el tilacoides. Dentro del tilacoides hay como dos pequeñas antenitas que reciben la fotosíntesis. Es un proceso bien específico, pero más grande. Estamos estudiando a grandes rasgos. La luz entra, ingresa, atraviesa la hoja hasta el tilacoides y aquí es recibido por dos antenitas, como si fueran como pequeños pararrayos. Ingresa agua y luego expulsa CO2. Miren qué ingresa: luz, agua y CO2. ¿Qué cosa expulsa? Oxígeno, sacarosa y aminoácidos. Entonces, ya ingresando al tilacoides, ingresa al proceso de ciclo de Calvin. Esto de aquí, todo esto es el proceso de ciclo de Calvin. Entonces, el ciclo de Calvin nos muestra, miren cómo la energía gira, ¿ve? ATP, energía. Gira y gira. ADP, fósforo. El elemento fósforo inorgánico está girando. Fósforo, energía, fósforo, energía. Y aquí arriba, este fósforo y energía se unen para formar NAT. Entran a otro proceso. Este de acá es el de Calvin específicamente. Donde todo es un continuo ciclo. Están girando continuamente. Ya. Ahora sí. Aquí ingresan, hay otros elementos como el 3GP, se llama gliceraldehído 3-fosfato, es decir, azúcar y fósforo. Aquí 3-fosforoglicerato, azúcar y fósforo. Y acá una enzima. ¿Recuerdan de las enzimas que decíamos que son aceleradores para las reacciones fotosintéticas? Esta enzima se llama rubisco. La enzima rubisco. Esta enzima es la encargada de acelerar en el proceso de Calvin, del ciclo de Calvin. Y así, mágicamente, energía y alimento para las plantas. Pero este proceso puede alterarse por algunos factores. Y veamos, el rendimiento de la fotosíntesis puede ser afectado por la concentración de CO2. Es importante que haya una cantidad necesaria de CO2 en la atmósfera. Si está elevada y es constante, la fotosíntesis aumenta la relación directa hasta llegar a un punto en el cual se estabiliza. La escasez de agua en el suelo también es otro factor. Al faltar agua, disminuye el rendimiento de la fotosíntesis. Pues la planta cierra sus estomas, ahí está lo que les decía, cierra sus boquitas, reduciendo la transpiración para que la planta no se deshidrate desde las hojas, lo que determina un menor ingreso de CO2. Y esto es importante, si la planta no tiene agua, estos estomas no están abiertos. Y si estos estomas no están abiertos, la planta no absorbe CO2. No absorbe CO2, no va a haber fotosíntesis. Por tanto, la planta no va a producir la cantidad de frutos necesarios. Por eso es que en los cultivos, yo como ingeniero agrónomo conozco mucho de esto, los cultivos no producen las naranjas, ni las piñas, ni los cacaos, ni café. ¿Por qué?
Por dos razones. O no hay luz, o no hay CO2 hay. No hay luz o no hay agua. Son dos factores muy importantes. Ahora, no solo es agua. Tiene que haber nutrientes en esas aguas para que las plantas hagan su proceso. No hay nutrientes o no hay agua, no se realiza fotosíntesis correctamente. Porque la única manera de que la planta se alimente es a través de la fotosíntesis y absorbe un poco a través de las raíces. Entonces, si no hace fotosíntesis, no va a crecer fuerte, no va a producir bien. Esto es muy importante. Agua, nutrientes y energía solar. Por eso es que el café no puede estar mucho tiempo bajo sombra tampoco, y ni mucho tiempo bajo el sol. Pero debe haber poquísima sombra, al menos ya cuando está en su época madura. Cuando es pequeña, no importa, para que la planta pueda sobrevivir. También otro factor importante es la temperatura. Cada especie está adaptada a vivir dentro de un rango de temperaturas. Por ejemplo, el café vive en esta zona de selva. En la sierra no hay café, en la sierra crecen las papas, los maíces, ¿no? Habas, quinoa y demás. Aquí en selva tenemos frutas. Entonces, a mayor temperatura, más eficacia en la producción de oxígeno y glucosa. Por eso es que nosotros tenemos mucha cantidad de sol, mucho tiempo, durante todo el año. Entonces, debemos aprovechar para producir oxígeno y glucosa, al menos las plantas las aprovechan para eso. Sin embargo, cuando se supera el límite máximo de temperatura, hay un límite de temperatura, 30 a 32 grados, cuando se supera, la planta pierde agua en forma excesiva y muere. Entonces, en resumen, eso es lo que sucede con la fotosíntesis en ambos procesos. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Y la papa acá por qué no crece? ¿Por la temperatura? No, las papas, claro, es un conjunto de cosas. Las papas, por ejemplo, requieren menor temperatura. Aquí no crece porque hay mucha temperatura. Ya eso es un factor a tener en cuenta. Otra cosa que las plantas necesitan es menor cantidad de luz. Aquí en la selva tendríamos mucha luz y eso le afecta a las papas, los quemaría, los deshidrata y mueren. Y en la sierra solo hay poca cantidad de luz. Entonces tiene que ver la temperatura, la cantidad de luz, el agua, sí es un factor importante en todos lados. Aquí hay mucha agua porque llueve mucho, entonces llevaría a que las plantas también mueran, se pudran. En la sierra hay menor cantidad de agua, por eso es que las plantas se desarrollan. Entonces, toda planta, antes de llevarla de un lugar a otro, por eso les recomiendo esto, antes de que ustedes lleven una planta de un lugar a otro, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ver las condiciones en las cuales la planta vive y hacia dónde lo quieren llevar. Si la planta, por ejemplo, una naranja, vive desde los 0 grados hasta los 35 grados. O sea, puede vivir en selva y también puede vivir en la sierra. Las plantas de naranja, los naranjos, necesitan mucha radiación solar, mucha cantidad de luz solar. Aquí en la selva tenemos, en la sierra hay poca luz. Entonces, por eso es que aquí en selva produce más naranja, en la sierra también producen naranjas, solo que menos cantidad de naranjas. ¿Por qué? Porque no hay mucha radiación solar y necesita agua la naranja. En la sierra no hay mucha agua. Por eso es que cada vez que ustedes llevan una planta de un lugar a otro, tienen que considerar las circunstancias. Las orquídeas, por ejemplo, viven en un ambiente adecuado. Si ustedes traen una orquídea de mariposa por ahí arriba y la traen acá, va a morir porque hay mucho calor y ellas requieren frío. Si ustedes llevan una orquídea de acá a Tordopampa o a Huancayo, se va a morir porque requiere calor y temperatura elevada. Esas son las condiciones que nosotros tenemos que considerar. Y si llevamos, tenemos que construirles su ambiente adecuado para que sobrevivan. Si vamos a llevar una naranja a Huancayo, tenemos que darle agua, tenemos que darle luz solar. Si no hay luz, tiene que estar bajo electricidad, es decir, un foco encendido que emita rayos que compense la cantidad de luz solar que no tienen las plantas. No se preocupen si va a dormir o no, porque las plantas no duermen. Entonces, ahora, si vamos a traer, por ejemplo,
queremos sembrar aquí quinoa, que solamente crece en la sierra. Queremos sembrar acá. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es darle frío, porque le gusta el frío. Entonces tendríamos que construir un invernadero con ventiladores o con aire acondicionado para que tenga mucho frío. Y así la planta pueda producir. Si no, no. Y los animales son exactamente iguales. Los animales que están acostumbrados, por ejemplo, aquí tenemos aves muy hermosas que viven en la selva. Lo llevas a la sierra, los loros se mueren. Algunos se adaptan, pero sufren, chicos. Sufren. Es como ustedes, que están acostumbrados aquí en selva. Se van a Lima, profesor, mucho frío. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, no es su hábitat. Pero nosotros humanos nos podemos adaptar. Pero los animalitos, las plantas, ellos no piensan, solo van a sentir. Y como la inclemencia del tiempo es fuerte, les va a perjudicar. Por tanto, les va a llevar a la muerte. ¿Ya, chicos? Finalmente, tenemos nuestro glosario. El glosario es muy importante. Absorción, ácido, adenosín trifosfato, almidón, autotrófico, carbohidrato, clorofila, cloroplasto, dióxido de carbono y finalmente estroma, para que ustedes puedan entender. ¿Qué es una absorción? Es el proceso de acumulación como la absorción por las raíces. Ácido es un donador de protones, es decir, va a darnos iones. Una sustancia que libera protones y por lo tanto causa que el pH de una solución sea menor que 7. Adenosín trifosfato, compuesto orgánico que contiene adenosina, ribosa y 3 grupos de fosfatos. La mayor fuente de energía química para las reacciones metabólicas en las plantas es el ATP. El almidón es un polisacárido, es un conjunto de azúcares compuesto por moléculas de glucosa. Glucosa es azúcar, es el principal productor de reserva de las plantas. O sea, la planta, ¿qué tiene? Almidón. Autotrófico, un organismo que produce sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Ejemplo, las plantas verdes y también decíamos que algunas bacterias como las cianobacterias y algas. ¿Qué es un carbohidrato? Es un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. En el patrón básico, aquí está, el choro que hemos dicho, carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Qué tenía el azúcar? ¿Recuerdan? La molécula de azúcar tenía 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos de la molécula del azúcar, como los azúcares del almidón y la celulosa. Ahora veamos, ¿qué es la clorofila? Es la molécula responsable de captar la energía luminosa en los primeros eventos de la fotosíntesis. Es un pigmento de color verde que solamente están en las plantas. Pero si el tallo es verde, también estarán en los tallos. Si la flor es verde, también. La clorofila es un pigmento verde que está en la parte verde de cualquier planta. Puede ser en las hojas, puede ser en las flores y también puede ser en los tallos. Por ejemplo, la tunas es una planta del desierto. No tiene hojas. Esas pencas grandes que ustedes ven no son hojas, son tallos. Y ahí realiza la fotosíntesis las plantas. O sea, hay diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, alguien mencionaba en el anterior las plantas C4. Hay plantas C3, C4 y plantas CAM. No sé quién, ¿fue Karen o Allison? No recuerdo. Creo que fue Karen la que hablaba sobre las plantas C4. Las plantas C4 son la mayor cantidad de plantas en el planeta. Todas las plantas que ustedes ven son las plantas C4. Las plantas C3 son aquellas plantas que tienen hojas largas, como el maíz, el arroz, las cañas. Todo eso son C3. Y las plantas CAM son aquellas plantas que no necesitan mucha agua, como los cactus, los espinos, que viven especialmente en el desierto. Hay tipos de plantas que son muy importantes y hay que conocerlas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego tenemos los cloroplastos, que son organelos, órganos pequeños encontrados en las partes superiores de las plantas. Tallos, hojas, frutos. Incluso frutos pueden haber, etc. Contienen clorofila y realizan fotosíntesis. Hay frutos que realizan fotosíntesis. No solo se dan en las hojas, en cualquier parte de la planta. La condición es que tiene que ser verde. Y luego, el dióxido de carbono, una molécula gaseosa compuesta de un átomo de carbono y 2 oxígenos, que participa en la fotosíntesis y es liberada en la respiración celular. Finalmente, el estroma es la matriz proteica, dice, es la matriz, la principal.
fuente de proteínas, entre las granas de los cloroplastos, sitio de las reacciones oscuras de la fotosíntesis. O sea, ¿de qué nos está hablando esto? De aquí. A ver, aquí, granas. Estos son granas. Chicos, esta línea de acá, una grana, 2 granas, 3 granas, 4, son granas. Algunas granas son así en espirales. Esto lo vamos a ver más detalladamente en las siguientes veces que tomemos este tema. Seguramente cuando ustedes avancen de nivel. Muy bien, chicos.